Declaración de Dominic Swain sobre un libro que estuvo brevemente en su posesión en el invierno de 2012. Declaración original dada el 28 de junio de 2013. Grabación de audio de Jonathan Sims, archivista jefe del Instituto Magnus, Londres. Comienza la declaración. Trabajo como técnico de teatro en varios lugares del West End. Me ocupo principalmente de las luces, pero muchos de los lugares más pequeños no pueden permitirse grandes equipos para sus producciones, así que terminas haciendo un poco de todo. Supongo que eso no es directamente relevante para mi experiencia, pero quiero que sepan que no soy un loco vagando por las calles. Trabajo, hago cosas prácticas con mis manos y no soy propenso a locuras. Ese día iba a ir a una representación matinal de Las Mujeres de Troya en el Teatro Gate, arriba en Notting Hill. Una amiga mía, Catherine Mendes, estaba en ella y había estado intentando que viniera a verla durante un tiempo. Habíamos trabajado juntos en una producción de La Gaviota un par de años antes, y había tenido un poco de éxito en ese entonces. En este punto me acababa de convertir en soltero, así que estaba ansioso por reunirme y ver si quedaba algo de la vieja chispa. Terminé yendo en la tarde del sábado 10 de noviembre. Recuerdo la fecha exacta, ya que hubo muchas idas y venidas, ya que ambos estábamos involucrados en espectáculos separados en ese momento, haciendo las noches un poco difíciles. Así que el sábado por la tarde me encontré en Notting Hill, matando 1 o 2 horas antes de que empezara el espectáculo. Ahora, Notting Hill no es un lugar al que vaya a menudo, ya que tiende a ser caro incluso para Londres. Y no estoy seguro de cuánto sabes sobre los técnicos de teatro, pero no somos generalmente una profesión excesivamente remunerada. Aún así, tengo algunos vagos recuerdos de que era una tienda de caridad de Oxfam, en algún lugar cercano, ya que anteriormente había comprado una bonita túnica militar antigua allí, que sigue siendo una de mis chaquetas favoritas. La encontré sin problemas y pasé unos 10 minutos mirando la ropa y las chucherías, pero me decepcionó un poco. Era más pequeña de lo que recordaba y parecía contener las mismas tediosas curiosidades que cualquier otra tienda de caridad. Sin embargo, todavía tenía algo de tiempo para matar, así que decidí echar un vistazo a sus libros, algo que raramente me molesto en hacer. Encontré el libro en la estantería de ciencia ficción y fantasía. Al principio asumí que era una especie de edición especial de cuero falso y estaba seguro de que quien lo puso a la venta debe haber hecho lo mismo, porque el precio era solo de 4 libras. Había algo en ese libro que me hizo echar otro vistazo, sin embargo, y al recogerlo sentí la encuadernación y me di cuenta bien de que podría haber sido encuadernado en cuero real. Probablemente debe ser rodado lo suave que era. No soy un experto en libros de ninguna manera, pero parecía viejo y pensé que podría haber sido encuadernado a mano ya que las páginas eran ligeramente desiguales. No tenía envoltura para el polvo y al frente no tenía título. Pero en el lomo, en letras doradas decoloridas, estaba grabada la palabra Exaltiore. Hice algo de latín en la escuela cuando era un niño, pero no he tenido muchas razones para usarlo desde entonces. Así que tendrás que perdonarme si mis traducciones no tienen mucho sentido, pero creo que significaba desde lo alto, o desde las alturas. Estaba asombrado, por no decir menos. El libro claramente valía mucho más de lo que se estaba vendiendo. Si el dependiente de la tienda que lo sacó hubiera prestado alguna atención, habría estado en la vitrina donde guardan las cosas que la gente donaba y que eran realmente valiosas. Tuve un vistazo, pero pareciera estar escrito completamente en latín, así que no tuve mucha suerte para discernir de qué se trataba. El único texto en inglés parecía ser una placa del libro en la parte delantera que decía de la biblioteca de Jürgen Leitner, aunque ningún autor estaba en la lista. También habían varias ilustraciones en blanco y negro, xilografías creo, cada una mostrando una montaña o un acantilado, o una imagen de lo que parecía ser un cielo nocturno vacío. Sentí una extraña sensación cuando miré esa imagen, como si, por simple que fuera, estuviera a punto de caer en ella, y mi estómago dio una extraña sacudida, casi causando que se me cayera el libro en medio de Oxfam. Decidí comprarlo, aunque nunca supe cómo leerlo, estaba claro que valía mucho más de lo que se vendía. Me sentí un poco idiota por no dejarle saber lo valioso que era, casi como si estuviera robando dinero de la caridad. Pero al final me di cuenta de que no era mi trabajo fijar los precios en esa tienda y además, ese libro me fascinó absolutamente. La mujer que trabajaba en la caja registradora ni siquiera levantó una ceja cuando lo traje y pagué mis 4 libras.
Salí con la esperanza de encontrar un café donde pudiera sentarme y echar otro vistazo, pero fue entonces cuando me di cuenta de la hora. De alguna manera me las arreglé para pasar una hora en esa tienda, y ahora casi llegaba tarde a la hora de Catherine. Llegué a tiempo, por suerte, aunque tuve que correr un poco. El espectáculo estuvo bien. Nunca he sido un fanático particular de las obras griegas, y esta interpretación no fue la que me convenció. Catherine fue excelente, por supuesto, pero el resto del espectáculo fue francamente un poco vulgar. Aún así, no soy crítico de teatro y no le presté toda mi atención, ya que estaba convencido de que había un problema con las luces del escenario. Durante todo el espectáculo sentí un ligero olor a ozono y me preocupé. La única otra vez que lo olí en el teatro fue cuando uno de mis tramoyistas pidió accidentalmente el tipo de luz equivocado y terminamos instalando un proyector con una lámpara de xenón mercurio, el tipo usado para esterilizar equipos médicos con rayo ultravioleta. Me di cuenta del problema antes de que pasara nada, pero todavía recuerdo ese intenso olor a ozono. Aún así, nadie más pareció notarlo y no pude ver nada en su instalación de luz que pudiera haber causado el olor, así que hice lo posible por ignorarlo. Cuando terminó la actuación, Catherine y yo tomamos una cena rápida antes de ir a nuestros respectivos espectáculos nocturnos. Me decepcionó descubrir que cualquier atracción que había habido entre nosotros parecía haberse desvanecido por completo, y aunque pasamos un par de horas bastante agradables juntos, era obvio que ninguno de los dos quería ir más allá. Sin embargo, le mostré el libro. Sabía incluso menos latín que yo, pero estaba impresionada. Dijo que parecía valioso y que debería llevarlo a algún sitio para que lo valoraran, aunque no lo miró con ningún detalle, ya que las fotos le provocaron vértigo por alguna razón. Nada importante ocurrió después de que me fui. Hice mi espectáculo, una producción de mucho ruido y pocas nueces en el Teatro Courtyard, sin problemas. Volví a casa tarde, habiendo ido a tomar una copa con el director de escena y un par de actores, y me sentí demasiado despierto para irme a la cama, así que me serví un pequeño gin tonic y decidí mirar ese libro con más detalle. Curiosamente no había aprendido más latín desde que lo compré 12 horas antes, así que leerlo estaba fuera de discusión. Pero lo revisé y observé más de cerca esos grabados en madera. Encontré una docena, la mayoría de montañas y acantilados, pero uno parecía ser una torre, que se asomaba a los alrededores en un ángulo extraño, con pequeños pájaros visibles que rodeaban la cima. Y luego estaba esa imagen de un cielo vacío. Nunca he tenido miedo a las alturas, pero al mirar esa imagen sentí... no sé realmente. No pude mirarla por mucho tiempo, parecía que se abría para siempre, sin nada que hacer excepto caer en ella. Era aún más extraño, ya que no había mucho en el cuadro en sí, solo tinta negra y algunas estrellas estilizadas, pero algo en las proporciones tenía ese efecto en mí. Decidí que tal vez Catherine tenía razón y que podría ser valioso como una antigüedad, así que hice algunas investigaciones para tratar de averiguar más sobre él. El latín cayó en desgracia como lengua para los textos académicos en el siglo XVIII, y realmente dudé que la cosa fuera tan antigua. Desde entonces solo se ha usado para textos religiosos, pero el libro no parecía estar lleno de oraciones. Buscar Exaltiora en línea no sirvió de mucho. Las frases usaban algunas viejas oraciones, pero había una compañía llamada Altiora y algo en italiano sobre fútbol, pero nada que se pareciera ni remotamente a lo relacionado con mi libro. Buscar a Jürgen Leitner no fue mucho mejor. Surgió una entrada para un músico austriaco y unas cuantas páginas de Facebook, aunque todos parecían tener diéresis en sus nombres, a diferencia de la del libro, y ninguna parecía del tipo de tener una biblioteca llena de extraños textos en latín. Lo único que encontré que parecía remotamente relevante fue un listado en eBay de 2007. La subasta se titulaba Llave de Salomón, 1863, propiedad de MacGregor Mathers y Jürgen Leitner, y había sido ganada por poco más de 1.200 euros, por un usuario desactivado, G.R. Bookworm, 1818. No había ninguna foto o descripción, solo el título y la oferta ganadora. Decidí dar por terminada la noche e irme a la cama. Creo que tuve una pesadilla, pero no recuerdo los detalles. Dormí hasta muy tarde al día siguiente y para cuando me desperté no quedaba mucha luz del día, pero pasé las horas hasta mi programa contactando a los vendedores de libros que había buscado en internet. Todos ellos pusieron la edad del libro entre 100 y 150 años,
y dijeron que parecía que había sido encuadernado a medida. La mayoría se ofreció a comprármelo por unos pocos cientos de libras, pero en ese momento estaba más interesado en la información sobre el mismo. Desafortunadamente, ninguno de ellos había oído hablar de él antes, o parecía estar familiarizado con su contenido. El último vendedor al que fui reconoció el nombre de Jürgen Leitner, sin embargo. Me dijo que Leitner había sido un gran nombre en la escena literaria durante los años 90. Algún rico recluso escandinavo pagando cantidades absurdas de dinero por cualquier libro que se le antojara. Se decía que a menudo tenía libros encuadernados a medida después de proporcionar un manuscrito, o incluso encargaba autores para que produjeran obras para su escrito, aunque en realidad no conocía ningún escritor que hubiera trabajado con Leitner. Él desapareció de la vista del público en algún momento alrededor del 95, pero ella recordó que solía tener amplios tratos con Pinehole Books en Morden, y me dio los detalles para Mary Key, que era la propietaria. Hice mi programa después de eso. Era la última de la noche, de hecho, pero aunque no me perdí ni una sola pista de la iluminación, durante todo el proceso no pude dejar de pensar en el libro. Sentí que había algo más que me faltaba, que estaba fuera de mi alcance. Y en todo momento pude detectar ese mismo olor débil a ozono. O si es que era ozono. Había algo más allí, algo que sabía pero que no podía recordar. Cada vez que sentía que estaba cerca me invadía un mareo y náuseas que amenazaban con derribarme. Me salté la fiesta del elenco después. Preferí ir a dar un largo paseo para despejar mi cabeza en el frío aire de noviembre. No sé cuánto tiempo caminé, debieron ser horas, pero me sentí bien, como si fuera todo lo que podía hacer. Caminar se sentía tan natural como caer. Solo cuando un hombre me gritó por casi chocar con él me detuve y tomé nota de lo que me rodeaba. No tenía ni idea de dónde estaba. Saqué mi teléfono para encontrar la estación más cercana y vi que estaba en una calle de Morden. De repente me sentí mareado y cuando miré el edificio que tenía enfrente, no me sorprendió en absoluto ver una placa de latón que decía libros estenopédicos, solo con cita previa, junto a una puerta sin marcar de madera oscura. Toqué el timbre y esperé. La mujer que abrió la puerta no era para nada lo que yo esperaba. Era muy vieja y dolorosamente delgada, pero tenía la cabeza completamente afeitada y cada centímetro cuadrado de piel que pude ver estaba tatuado con palabras escritas en un guión que no reconocí. Se paró al pie de la escalera y desde arriba se podía oír el sonido del death metal que salía de unos potentes altavoces. Me pregunté por un momento si recibía quejas de los vecinos, tocando tan fuerte a las 2 de la mañana. Y ahí me di cuenta con un sobresalto que en realidad eran las 2 de la mañana. Me disculpé por molestarla tan tarde y le pregunté si era Mary Key. Ella resopló y preguntó de una manera muy poco amistosa si yo tenía una cita. Metí la mano en mi bolso y saqué el exaltiora, abriéndolo para mostrar el nombre de Leitner en la placa del libro. Sus ojos parecieron iluminarse y se dio la vuelta para subir las escaleras. No cerró la puerta tras ella, así que tomé esto como una invitación y la seguí. Entramos en un conjunto de habitaciones estrechas, con libros apilados en cada rincón imaginable, casi hasta el punto de que tuve que ser cuidadoso siguiéndola a través del laberinto para no tomar un giro equivocado. Ella estaba hablando, me di cuenta, y no parecía importarle si la escuchaba por la música o no. Dijo que hacía mucho tiempo que no había encontrado un Leitner, aunque su Gerard estaba atento. No dio ninguna explicación sobre quién podría haber sido su Gerard. Esta extraña anciana no parecía interesada en leer o mirar mi libro en profundidad, pero me preguntó si quería ver el suyo. Solo sentí con la cabeza. Estaba fuera de mi alcance, pero no tenía idea de qué. Solo sabía que no había olido el ozono desde que llegué. Seguí a Mary Key a un estudio sucio. Era pequeño para empezar, pero todas las paredes estaban completamente cubiertas de estanterías llenas de libros, que se apilaban aún más en el espacio. Inmediatamente mi anfitriona comenzó a escanearlos intensamente, murmurando para sí misma sobre dónde los habría puesto él. Me quedé allí de pie, torpemente, sin querer mirar a la anciana, pero también dudando de hacer cualquier otra cosa. Aparte de las estanterías, había poco en la habitación, aparte de un escritorio desgastado,
con una silla muy antigua detrás. El escritorio estaba cubierto de papeles, así como de alambres de pesca y una navaja de afeitar. Creo que dice algo sobre mi estado mental en que en ese punto ni siquiera pensé en estos artículos en ese momento. En su lugar, mi atención se fijó en un cuadro pegado a una pequeña zona de la pared no cubierta por los estantes. Era un cuadro de un ojo, muy detallado y al principio casi habría dicho que era fotorrealista. Pero cuanto más lo miraba, más veía los patrones y simetrías que se formaban en una sola imagen. Hasta que estaba tan concentrado en ellos que empecé a tener dificultades para ver el ojo en sí mismo. Mary Key regresó con 2 tazas de té. Ni siquiera había notado su salida ni había pedido la taza de té negro que me puso en la mano. Me preguntó si me gustaba el cuadro y me dijo que su Gerard lo había hecho. Dijo que era un artista muy talentoso. Murmuré algo para probar, pero no recuerdo exactamente qué, y miré la taza de té en mi mano. No me había ofrecido leche y ahora estaba ocupada buscando en los estantes otra vez, su propia taza olvidada en el escritorio. Intenté beberlo por cortesía, pero tenía un sabor asqueroso, como a polvo y a humo. Creo que alguna vez pudo haber sido Lapsang Souchong, pero si es así, debe haber sido hace años. Finalmente Mary encontró el libro que buscaba y lo tomó del estante. Me dio un libro que a primera vista parecía ser idéntico a mi copia de Exaltiora, excepto que el cuero estaba en una condición ligeramente mejor. No tenía título, pero al abrirlo pude ver que estaba escrito con letras que no reconocí. No había ilustraciones en este libro y las únicas palabras en inglés que pude encontrar estaban en la placa del libro, de la biblioteca de Jürgen Leitner, al igual que el mío. Mary me dijo que la escritura estaba en sánscrito, pero cuando le pregunté si podía leerlo, comenzó a reírse. Tomó el libro y se acercó al escritorio donde la única bombilla sin lámpara de la habitación proyectaba sombras en el suelo. Sostuvo deliberadamente el libro en estas sombras durante unos segundos y luego me lo devolvió. Noté por primera vez que la música heavy metal ya no sonaba y la habitación estaba completamente en silencio. Abrí el libro y por unos segundos me confundí al ver que nada parecía haber cambiado. La escritura seguía siendo ininteligible para mí y no se sentía diferente. Lo levanté para mirarlo más de cerca y mientras lo hacía oí algo que golpeaba ligeramente el suelo. Miré hacia abajo para ver los huesos. Huesos de pequeños animales, por lo que puedo decir. Pero cada uno estaba ligeramente doblado y deformado en formas que los huesos no deberían formar. Mientras los miraba, Mary Key me quitó el libro y lo pasó por las sombras una vez más. Más huesos cayeron. Lo hizo varias veces hasta que se formó una pequeña pila a mis pies. No sabía qué decir. En ese momento mi cabeza latía con fuerza y la sensación de ese lugar estrecho y oscuro con su viejo té y sus libros antiguos empezaba a abrumarme. Todo lo que podía pensar para preguntarme era si mi libro también lo hacía. Mary Key se rió y me dijo que buscara por mí mismo. Empecé a mirar a través de esas páginas. No lo había pasado por ninguna sombra, pero sabía que algo había cambiado. Los grabados en madera eran más marcados, de alguna manera, y en el fondo de cada uno había unas nuevas líneas, gruesas y oscuras que se extendían desde el cielo. Y entonces llegué a la imagen de esa noche vacía, pero ahora tenía un patrón de ramas talladas a través de ella, un patrón que reconocí. Mi estómago cayó como si el suelo se hubiera ido y yo estuviera cayendo. Luchando por mantenerme en pie, murmuré alguna excusa y me fui. El olor a ozono había vuelto más fuerte que nunca y tenía que salir. Caí por las escaleras mientras huía, con graves hematomas en la cadera y torciéndome el tobillo, dolorosamente, pero no me importó. Salí cogiendo de ese lugar tan rápido como pude y llamé a un taxi para que me llevara a casa. Con los dedos todavía encerrados en una garra mortal, en mi libro. El, el patrón de ramificación que había visto en esa foto se conoce como la figura de Lichtenberg. Muestra las trayectorias divergentes de la electricidad en un material aislante, como el vidrio o la resina. Lo supe por el patrón de cicatrices en la espalda de mi amigo de la infancia, que había sido alcanzado por un rayo, por mi culpa.
Se llamaba Michael Crew y teníamos 8 años en ese momento, jugando en un campo cerca de la casa de mi abuela. Cuando llegó la tormenta, Michael dijo que deberíamos entrar, pero yo quería seguir jugando bajo la lluvia. Se lo dije, él suspiró y me dijo que estaba bien. Fue cuando dijo esas palabras que se golpeó. El sonido cuando corrió fue tan fuerte que ahogó sus gritos por completo. Pero fue el olor lo que realmente se quedó conmigo. Ese poderoso olor a ozono, cortado con el aroma de la carne de cocina. Michael sobrevivió al final, pero la cicatriz, esa cicatriz ramificada de Lichtenberg, se quedó con él para el resto de su vida. Cuando llegué a casa, me costó toda mi concentración subir las escaleras, y cuando por fin llegué a mi sofá no pude quitarme esa sensación de estar cayendo. El olor era tan fuerte que apenas podía respirar. No miré el libro, solo me quedé allí. Sentí como si estuviera esperando algo, pero no tenía idea de qué. Cuando finalmente llamaron a la puerta, casi me sentía lo suficientemente tranquilo para responder. Casi, aún así me llevó casi 5 minutos reunir el valor para abrirla. No volvieron a llamar, pero estaba seguro de que lo que había al otro lado no había desaparecido. Me acerqué, agarré el picaporte y abrí la puerta. Justo al otro lado del umbral había un hombre con un largo y oscuro abrigo de cuero. Su pelo estaba teñido de un negro artificial y tenía el aspecto sin afeitar de alguien que no había dormido en un par de días. Le pregunté si era Gerard Key. Dijo que lo era y me dijo que le gustaría ver mi libro. Asentí en silencio y me siguió dentro, cerrando la puerta tras de él. Saqué el libro y lo puse sobre la mesa. Gerard lo estudió durante algún tiempo, pero no lo tocó. Finalmente asintió con la cabeza y se ofreció a comprármelo por 5.000 libras. Casi me reí cuando dijo eso. Lo habría vendido por una fracción de la cantidad. Incluso podría haberlo regalado, si no fuera por la sensación de que eso no habría contado de alguna manera. Es difícil de explicar, no me importa lo que planeaba hacer con él. Solo quería deshacerme del libro, así que acepté. Gerard no parecía exactamente feliz con las noticias. Solo sintió gravemente y se dirigió hacia la puerta, diciendo que necesitaría conseguir el dinero y regresar. No intenté detenerlo. Se fue, cerrando la puerta tras él, y yo estaba solo una vez más. Todo el encuentro duró apenas más de un minuto. Me senté allí esperando en silencio a que volviera. Era horrible y necesitaba encontrar alguna forma de distraerme del olor a podrido. Así que decidí sacar mi ordenador y ver qué podía averiguar sobre Gerard y Mary Key. Escribiendo sus nombres, no sé qué tipo de cosas esperaba encontrar. Pero ciertamente no era un artículo de noticias de 2008 sobre el asesinato de Mary Key. La policía había interrumpido a finales de septiembre, después de que los vecinos se quejaran del olor y la encontraron muerta en el estudio. La causa de la muerte fue aparentemente determinada como una sobredosis de analgésicos, pero fue juzgada como un asesinato debido a una extensa mutilación post-mortem del cuerpo. Grandes trozos de su piel habían sido pelados y colgados para secar en alambre de pescar por toda la habitación. El artículo tenía una foto de Mary Key y no había ninguna duda de que era la misma anciana que había conocido en Morden, aunque en la fotografía parecía tener la cabeza llena de pelo y carecía de tatuajes visibles. Empecé a buscar frenéticamente cualquier otra información que pudiera encontrar. Otras noticias cubrieron el juicio de Gerard por el asesinato de su madre. Aparentemente había sido absuelto después de que una significativa pieza de evidencia fuera considerada inadmisible, aunque ninguno de los informes parecía saber cuál era exactamente esa evidencia. Fue en ese momento que los golpes volvieron a llegar. Gerard habría regresado. Abrí la puerta. Pensé brevemente en no dejarlo entrar, pero sabía que esperaría allí todo el tiempo que necesitara, y no podía pensar en el olor a ozono que penetraba cada uno de mis sentidos. No podía ocultar el terror en mi cara cuando entró, pero si es que él notó el cambio en mi comportamiento, entonces no reaccionó él. Simplemente me dio un sobre lleno de dinero. Ni siquiera me molesté en contarlo antes de entregarle el libro. Miró el título, luego lo elogió rápidamente antes de reírse. Solo una vez y asintió con la cabeza. Aparentemente para sí mismo, como si hubiese tomado una decisión.
Esperaba que Gerard se fuera inmediatamente, pero en vez de eso se acercó a mi cesto de papel de desecho de metal y colocó el libro dentro. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una botella de líquido para encendedor y una caja de cerillas. En pocos segundos el libro estaba en llamas y el olor desapareció casi inmediatamente. Incluso cuando mi cabeza empezó a aclararse, sentí que tenía que preguntarle por qué, pero él solo sacudió la cabeza. Mi madre no siempre sabe qué es lo mejor para nuestra familia. Eso fue todo lo que dijo antes de recoger el cubo de basura, ahora lleno de cenizas suavemente humeantes. Le advertí que el metal estaría demasiado caliente como para sostenerlo, pero se encogió de hombros y dijo que había tenido cosas peores. Entonces Gerard Key se fue, y nunca más lo vi a él o el libro. La declaración termina. Si no vuelvo a oír el nombre de Jürgen Leitner sería demasiado pronto. Supongo que era demasiado esperar que finalmente nos hubiéramos ocupado de todo lo que queda en su biblioteca después del incidente de 1994. Pero habría sido útil que Gertrude hubiera pensado al menos en añadir esta declaración al archivo del proyecto actual. ¿Quién sabe cuántas otras declaraciones hay aquí que podrían tratar de sus libros o de proyectos del instituto actualmente activos? Si mi suerte hasta ahora es algo a tener en cuenta, entonces diría que es poco probable que este sea un ejemplo aislado. Cuanto más descubro sobre este archivo, más me parece que Gertrude simplemente tomó las declaraciones escritas y las arrojó en el archivo sin siquiera leerlas. Dado que me fue archivista jefe por más de 50 años, entonces este podría ser un trabajo más grande de lo que pensé originalmente. De todas formas, la mayoría de los detalles verificables en la cuenta del señor Swain parecen coincidir con nuestras propias investigaciones. Martin no pudo encontrar ningún registro de Exaltiora como título en los catálogos existentes de la literatura esotérica o similar, así que asigné a Sacha para que lo comprobara, pero todavía nada. ¿Es posible que el señor Swain se haya equivocado en el título? Parece improbable, dada la simplicidad del mismo y los sucesos que describe ciertamente suenan como si se debieran a la proximidad de un verdadero tomo de Leitner. Sin embargo, todos los otros libros de su biblioteca han sido ediciones personalizadas de textos conocidos sobre demonología o el arcano. Si hay Leitners por ahí de los que no hemos oído hablar, me temo que eso puede ser motivo de una pequeña alarma. Sin embargo, los detalles útiles para el seguimiento son pocos y distantes entre sí. Los registros de donaciones en la tienda de caridad de Oxfam en Nothing Hill Gate solo tienen donaciones anónimas listadas para los libros en octubre y noviembre de 2012. Y obviamente ninguno de los empleados recuerda el libro. Tampoco hemos podido localizar a Gerard Key en absoluto. Aparte de ese encuentro, parece haber desaparecido casi por completo tras el final de su juicio. La descripción que da el señor Swain parece coincidir con las fotos del archivo de Gerard y Mary Key, y por su descripción parece que encontró el camino a lo que solía ser Pinehole Books en Mordor, aunque ha estado cerrado desde 2008 por razones obvias y ningún nuevo inquilino se mudó hasta 2014. Hay una cosa interesante que Tim descubrió, sin embargo, en el informe oficial de la policía sobre la muerte de Mary Key. Aparentemente las hojas de piel seca habían sido escritas con un marcador permanente. No había ninguna transcripción o traducción de ello en el informe, pero se identificó que el idioma era sánscrito. Así que no parece que tengamos ninguna pista concreta para continuar. Aún así, voy a plantear esto a Elías y recomendaré que la búsqueda de cualquier otro libro perdido de la biblioteca Leitner sea la mayor prioridad de este instituto. Jürgen Leitner ha hecho suficiente daño al mundo y debemos seguir todas las vías posibles para asegurarnos de que no lo haga más. La grabación termina.